Punto. Observamos a lo que es la fuente del corrector de fuente de potencia. Acá tenemos lo que es la inverte, acá tenemos la fuente standby. Cuando nosotros conectamos nuestro circuito de red, automáticamente esa tensión pasa por un filtro Messenger, luego pasa a través de un puente rectificador. Aquí generamos los 160 volts. Esa tensión pasa por la fuente de corrector de factor de potencia. En este instante, esta fuente como tal no ha arrancado, al menos nosotros debemos encender. Como esta fuente no ha arrancado, la tensión de 160 vamos a ver reflejada en este condensador. Si nosotros switchamos, bien sea un MOSFET, un transistor, esa tensión switchada lo colocamos al transformador standby, automáticamente generamos lo que es la tensión standby. Por el general, este tipo de chip controlador, en un primer instante, automáticamente ellos colocan este MOSFET a tierra para que dé el primer pulso arranque. Una vez que da el primer pulso de arranque, genera la tensión standby. Lo monitoreamos y luego volvemos a dar señales de control a este chip para que mantenga su show, para que se apague la fuente. En este caso se detecte cualquier anomalía. ¿Cómo se funciona la fuente PFC y la fuente inverte? Una vez que está funcionando standby, a través de octocopulador, quien sea por medio de la tarjeta main, o si nosotros queremos arrancar la fuente por sí sola, activamos este octocopulador. Este octocopulador se encarga de mandar la señal al dispositivo de control para que switchar, bien sea MOSFET o transistores, dependiendo del tipo de switcheos. Esa señal vamos a ingresar al transformador PFC. Automáticamente deberíamos duplicar la tensión de los 160, vamos a llevar ahora a 340, 400. Esa tensión se ingresa al transformador inverter. Otro circuito de control para switchar esos de MOSFET transistores que maneja el transformador inverter, donde debería dar todas las intenciones. Una vez que genera esa tensión salida, son monitoreadas a través de regulador, en estos casos que se utiliza el GPC 3 octopolador. De esta manera cerramos el lazo de control para indicar todo está operativo. En caso tengamos algún fallo, alguna anomalía, detecta que esté funcionando mal, simplemente a través de apagar la fuente. Una vez que hemos conocido cómo opera, cómo trabaja las diferentes de funcionamiento de este tipo de fuente última generación, a continuación quiero presentar dos imágenes donde vamos a aprender a identificar los diferentes funcionamientos. En estas dos imágenes, tenemos dos fuentes de uno tipo LED, la otra es de tipos LCD. El tipo LED es una fuente de la marca EGNI. En la otro LCD de Samsung, de la marca Samsung. Estas dos fuentes que vemos aquí en el video, el 2, la fuente de la marca Samsung. Lo que vamos a continuación, tenemos el diagrama de bloques. Ese tipo de fuente vamos a identificar la diferencia etapas de funcionamiento en una tarjeta. La idea es enseñar a identificar las diferentes etapas del funcionamiento una vez que nosotros observamos una tarjeta. Si nos fijamos en esta tarjeta, tenemos una línea que separa la etapa primaria y la etapa secundaria. Debemos recordar, la primaria es la etapa de tierra caliente, la etapa secundaria es la tierra fría. Si observamos este transformador, se encuentra ubicada en la etapa primaria, es decir, de tierra caliente. A su vez está asociado al puente rectificador
al condensador, es decir, que este transformador de la fuente PFC. Por consiguiente, la línea de separación atraviesa los dos transformadores, es decir, los transformadores está involucrado la fuente de inverter y la fuente standby. Si recordamos que aquí, ¿cómo diferenciamos como del otro? Por su tamaño. Recuerde, del menor tamaño de la fuente standby y de la mayor tamaño es de la fuente inverter. De esta manera, tan sencillo, hemos logrado identificar las diferentes etapas de funcionamiento en una fuente de poder de TV. Al siguiente, acá tenemos una fuente de TV LCD Samsung. Vemos acá en esta siguiente parte que vamos a hacer un poquito de análisis en diferentes. Rápidamente podemos una línea que atraviesa esos dos transformadores donde se separan las dos etapas de funcionamiento, es decir, aquí tierra caliente y si nosotros observamos ubicado en la etapa primaria, la fuente PFC. Estos transformadores se encuentran ubicados en ambas etapas, primaria como secundaria, y tenemos una línea que atraviesa los transformadores. Es decir, es la fuente standby. ¿Cuál es inverter? ¿Cuál es standby? La menor tamaño es standby. La más grande es inverter. De esta forma diferenciamos las diferentes etapas de funcionamiento. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en este caso si tenemos un problema? Si tenemos un problema en standby, si recordamos un poco este tipo de fuente, debemos asegurar lo primero que llegan a los 160. Una vez que tengamos los 160 volts, debemos observar la parte del control, switchando los MOSFET para esa señal ingresando al transformador de la fuente standby. Lo genera. En caso no presenta un problema, deberíamos realizar primeramente que nada verificar los 160 volts. Si tenemos esa tensión, ¿cuál sería el siguiente paso? Deberíamos revisar que no es corto, que sea de positivo switcheos, y bien sea transistor o MOSFET. Si esto está en perfecto buen estado, tocaría revisar la limitación del circuito control. Muchos casos, ¿qué sucede? Este circuito no se alimentan porque se abre a unas resistencias. Entonces, básicamente lo que nosotros debemos hacer, revisar la tensión de alimentación. Si tenemos tensión de alimentación, el MOSFET está en perfecto estado, tenemos 160, ¿cuál sería el siguiente paso? Revisar lo que es la señal de oscilación de este circuito controlador. Si hay señal de oscilación, entonces debería haber salida. Puede ser que este circuito no está oscilando, pero en la fuente standby está detectando las fallas importantes. Manda apagado lo que es los circuitos de switcheos para que genera la tensión standby. También se debe revisar los circuitos monitoreos. Por lo general están diseñados octocopulador. A veces utiliza un T conjuntamente con octocopulador. Básicamente, digamos, esos son los elementos que nosotros deberíamos revisar en esta etapa de funcionamiento, que cuando se presenta ese tipo de problemas. ¿Qué problemas se nos puede presentar en la fuente PFC? El principal problema nos puede presentar, no genera los 340 o los 400. Cualquier voltaje tenga que ese rango. Recuerda que la función puede ser PFC, es corrector de potencia, elevar el voltaje de 160 o a 340 a 400. En el rango que tenemos entre 340 a 400. Si tenemos un problema en esta fuente de funcionamiento, al igual que le hicimos en el standby,
Toda es la parte de control, revisar lo que es la alimentación, el circuito chuchueos, los diferentes dispositivos de monitoreo. De esta forma podemos verificar toda esta etapa y la idea es aumentar el fallo hasta que logremos duplicar el voltaje de los 160 volts. ¿Qué problema se nos puede presentar en la fuente inverter? Si no genera la salida, debemos verificar diferentes etapas para saber qué es lo que está sucediendo. Lo primero es revisar es que está ingresando a los 340 a 400 volts. La tensión que debería generar lo que es la fuente FC. Si tenemos la tensión al igual PFC standby, deberíamos verificar todos los dispositivos componentes asociados a esta etapa de funcionamiento. Hay que revisar bien sea dispositivo de control, switcheos, a su vez todos los componentes de monitoreos que se encarga de verificar el funcionamiento de esta fuente. Una de las cosas que más falla en esta fuente es decir, porque se protege la salida. Debemos corregir que no hay de una especie cortocircuito en la salida. Si no tenemos ningún corte en la salida, debemos verificar que llega la alimentación al dispositivo de control. Si tenemos la alimentación del dispositivo de control, debemos verificar esta chi oscile. Si oscila, debemos observar los switcheos. Ese switcheo debería ingresar al transformador para que genere la tensión de salida. En caso este no genera la tensión de salida, monitorear, observar por qué no está generando esa tensión de salida. Y el primero deberíamos verificar el chi que se encarga del dispositivo de control, los switcheos o está oscilando. Si no oscila, automáticamente no va a generar ninguna tensión de salida. Básicamente son los problemas que nosotros podemos encontrar en las diferentes etapas de funcionamiento. Vamos a ver en esta presentación, en este diagrama de una fuente de TV ELI, de la marca ELI, donde mostramos con este tipo de fuente. Y aquí tenemos 3 transformadores, 2 y 3. Observamos aquí en este transformador están separados por una línea, es decir, este transformador tiene más demandado, están separados por una línea. Es decir, este es el transformador standby, transformador de la fuente inverter. Aquí, por consiguiente, el transformador que se encuentra ubicado en la etapa primaria es el transformador de la fuente PFC.